Inteligencia espiritual. Ja. Vamos a hablar de la inteligencia espiritual. ¿Qué es en sí la inteligencia espiritual? ¿A qué se refiere ese tema, no? Porque escuchamos de muchas inteligencias, la inteligencia humana, la inteligencia artificial, la inteligencia, mejor dicho, esos seres inteligentes que son tan tremendos. Y sí, la inteligencia realmente es algo que es necesario en el ser humano para desarrollar muchas de las cosas. Por ejemplo, ustedes han escuchado el término de inteligencia artificial. La inteligencia artificial realmente es la unión de logaritmos, según lo que dice la definición, de logaritmos que hacen un resultado de algo lógico o algo que se puede determinar a través de un proceso y da como resultado eso y maneja muchas cosas que el ser humano puede llegar a realizar, pero es una inteligencia fuera de la humanidad, fuera de lo que es el ser humano. Yo me acuerdo que en Colombia, cuando estaba en el boom de la informática, llegó lo de la información, la informática a Colombia, y eso fue el boom de todas las carreras y todas las universidades querían tener una parte de informática, y bueno, en esa época IBM era el dueño de todo. IBM era computadores, IBM eran programas, IBM era todo. IBM era, mejor dicho, lo que era la inteligencia era IBM. Llegó Apple, Microsoft, y cambió todo. Y esa curiosidad de mucha gente se metió a estudiar informática por saber de esa inteligencia artificial, de la informática, y yo fui uno de esos. Y sí, increíblemente, habían unos procesos que se hacían que daban un resultado a través de un computador. Y era algo muy, muy interesante porque, por ejemplo, el saber cuánto es 1 más 1 en álgebra es una explicación de 2 páginas para llegar al resultado de cuánto es 1 más 1 algebraicamente, que para mí la álgebra era cosa dura. Y toda esa inteligencia y todo eso, yo decía, wow, ¿cómo determinar todas esas cosas para llegar a un resultado? Es algo increíble. Y nos enseñaron eso, a hacer programas donde tú generabas tú el programa y tú querías un resultado, tú mismo podías hacer en estadística, podías hacer un programa que te daba un resultado de un mercado, de todo eso, toda esa inteligencia, todo eso se empezó a mover. Y a través de los tiempos, ustedes se han dado cuenta que la inteligencia se muestra de muchas maneras, de resultados grandes, de ciudades inmensas, de logros, de gobiernos, de qué inteligente en la economía, qué inteligente aquí, qué inteligente allá. Y es algo que Dios nos dio. Como seres humanos tenemos una inteligencia que podemos usarla de muchas maneras. Pero ¿y qué de la inteligencia espiritual? ¿Qué de la inteligencia que deberíamos nosotros mantener más actualizada? Porque a veces nos actualizamos en muchas cosas y llega el boom de algo, a estudiar eso, a ver cómo hago, tengo que aprender, tengo que estar al tanto de las cosas y estar a la moda porque no me puedo quedar atrás. Y esa es la corredera de todos los tiempos. Ustedes se dan cuenta que en las ciudades, en las grandes metrópolis, el que no está actualizado se va quedando atrás y trabajos y todo se van para atrás. Y si no se actualiza, olvídese. Es como por ejemplo la parte médica. Los doctores aquí anualmente tienen que presentar un examen. O no sé cuánto tiempo es, cada cuánto es. Depende, o sea, hay carreras, por ejemplo, mi hija, la que es ortodoncista, ella cada 5 años tienen que presentar un proyecto como una tesis. Imagínate. Cada 5 años. Y se supone que ya saben todo lo que ellos como odontólogos aplican. De sus casos que ellos hacen en la consulta, ellos sacan el caso más complicado y lo tienen que presentar delante de un jurado y todo. Exacto, si ven que es actualización, cada vez tiene que actualizarse más y más. Por ejemplo, yo veía, porque estoy buscando ver lo de los implantes. Antes para un implante eso era una... Ahora dicen, no, que los implantes es fácil, que no, que sí. Uno dice, bueno, a ver, sí, pague, mijo, pague. Eso es plata. Eso es plata. Entonces, todo se maneja en una inteligencia avanzada cada día y buscamos cada día más y más y más cosas. Pero no actualizamos muchas veces nuestra inteligencia espiritual. Y Dios nos dio una inteligencia espiritual
que va por encima de muchas cosas. Entonces, la inteligencia humana maneja parte cognitiva, que es la que maneja las imágenes y las ideas que están en nuestra mente, y eso se convierte en algo que el ser humano después lo transmite o lo trabaja y muestra una inteligencia. Por ejemplo, la persona que es muy hábil con la madera, o la persona que es muy hábil con los logaritmos, por ejemplo, o cuestiones matemáticas. Cada persona tiene una habilidad en percibir ideas y en su mente maneja todas esas partes y genera cuestiones de inteligencia. Dice uno, personas que son inteligentes que uno dice, wow, pero ¿cómo sabe todo eso? O sea, ¿de dónde saca? Como que uno a veces se ve, yo tenía un compañero en la universidad que él no llevaba cuadernos de álgebra, no llevaba cuadernos, cuando nos tocaba álgebra, él no llevaba cuadernos, en ninguna materia llevaba cuadernos. Oiga, ese tipo presentaba los exámenes y sacaba unas notas, la mejor nota era la de él hasta lo eximieron de examen final. Yo me creía un bruto porque yo decía, oiga, este hombre ni lleva cuaderno, y yo anote y revise y de todo. Oiga, nota final, 2.5. Ay, señor. Uno decía, pero ¿qué me pasa? ¿Qué es lo que...? Ay, una vez sí me tocó estudiar de tal manera que dije, no, tengo que sacar esta nota. Y la saqué, pero con una lucha tremenda. Mientras que el otro no. El otro llegaba hasta a veces tarde a la clase. Hasta el profesor lo saludaba hasta con respeto. ¿Cómo está? Siga, siéntese. Pero es la inteligencia que Dios puso en cada uno de nosotros. Cada uno tiene esa habilidad, esa inteligencia que Dios puso de manejar muchas cosas que otra persona no lo hace igual que tú. No lo hace. No tiene inteligencia. Por ejemplo, personas que financieramente son inteligentes para manejo del dinero. Eso es muy importante. Y en el matrimonio, ¿cuánto no nos ayuda? ¡Wow! Buenísimo. Y por eso a veces en el seminario decimos, cuando el hombre como cabeza de hogar no tiene esa habilidad del manejo del dinero, puede delegar a su esposa, si es hábil ella, en manejar el dinero, mucho mejor, porque se necesita, ¿qué? Inteligencia para manejar esas cosas en este mundo. Si tú no sabes manejar tu dinero y no eso, vas para el fracaso, porque obviamente no vas a llegar a tener lo que tú quisieras tener, vas a fracasar. Porque se necesita que buscar la persona más hábil en ese sentido, en esa forma de manejar esa inteligencia que Dios le dio. Amén. Amén. La velocidad, o sea, la inteligencia se mide de acuerdo a la velocidad con que se puedan resolver ese tipo de problemas. Se pueden haber problemas matemáticos, problemas físicos, la capacidad de influenciar las decisiones también que pueda llegar a tomar otra persona. O sea, la inteligencia nuestra tiene esa habilidad, la velocidad de pronto influenciar a otros a hacer cambios en su vida o a hacer cosas que uno de pronto quiere que esa persona alcance o logre. Entonces, se mide a través de esa velocidad. Por eso unos tienen una capacidad más desarrollada que el otro. Es por eso, porque se mide a través de la velocidad para resolver ese tipo de situaciones. Como puede ser, como estaba diciendo mi esposo, unos tienen habilidad para hacer matemática, para las funciones de resolver problemas financieros. Entonces todo se mide en eso. La inteligencia es medida por eso, por la velocidad que tengamos nosotros para resolver situaciones así. Exacto. Vamos a leer Job 32:8. Job 32:8. Una galleta. Job 32:8, sí. Sí. Amén. ¿Y así lo tienes? Amén. Léelo, mi hermano. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Oiga pues. Amén. El soplo del Omnipotente hace que Él entienda. Amén. Lo que Dios hace en nosotros es esa inteligencia. Amén. Si no tuviéramos a Dios, si no fuera Él el creador, no nos hubiera puesto eso, entonces no tendríamos nada. Si no creyéramos en ese creador, ¿quiénes seríamos nosotros? Nadie. Porque la inteligencia viene ¿de quién?
de parte de Dios. Amén. Yo me acuerdo que hay una parte en el en Génesis donde Moisés, cuando Dios le empieza a mandar los datos de cómo hacer el tabernáculo, y entonces él dice, Dios le dice a Moisés, le dice, te voy a poner hombres que voy a mandar de mi espíritu para que sepan hacer ornamentos, o sea, que van a trabajar en las columnas, donde tú vas a poder, ellos son los que van a trabajar el bronce, el oro. O sea, Dios puso en ellos eso. Amén. Entonces, Dios puso en ti una inteligencia. Amén. Y tú eres inteligente, tienes una inteligencia diferente a todos los demás, Jordan. Diferente a todos los demás. Que Dios la puso en ti, especialmente para algo que tú específicamente vas a hacer en tu vida. Entonces, Dios es el Todopoderoso, que necesitamos de Él todo el tiempo. Amén. No podemos sacarlo de la ecuación, ahí sí podemos hablar de ecuación, de la ecuación de la vida. Dios no puede estar fuera. Si tú sacas a Dios de la ecuación de tu vida, realmente el resultado no te va a dar. No te va a dar. Porque tú piensas una cosa, pero Dios dice otra. Y ahí están los muchos errores que a veces cometemos cuando creemos que lo sabemos todo porque tenemos la inteligencia que Dios nos dio. Entonces ponemos nuestra inteligencia por encima del que nos la dio. Entonces creemos más en lo que sabemos nosotros que en lo que Dios dice, que dijo que deberíamos saber. Es algo tremendo, porque a veces nosotros cuando buscamos a Dios, buscamos más los milagros de Dios que al mismo Dios. Buscamos más los sitios de reunión que al mismo Dios. Porque a veces yo veo, por ejemplo, esas mega iglesias y se llena de gente porque el mensaje es tan hermoso y tan lindo que les gusta, porque les lleva por un lado que les gusta y que no les va en contra de lo que ellos dicen y piensan. Entonces se llenan. ¿Por qué? Porque ponen ese templo lo están poniendo por encima de Dios. Y nosotros tenemos que tener cuidado, porque cuando nosotros buscamos de Dios, debemos buscar de verdad a Dios. Amén. No a lo que Él hace en nosotros, no a lo que Él nos da a nosotros. El Dios de los milagros está por encima de los milagros. Porque si buscas en una iglesia, ay, es que en esa iglesia no hay milagros. Mi hermano, discúlpeme, pero el hecho de estar vivos ya es un milagro. Amén. El hecho de tú llegar a una iglesia caminando ya es un milagro. Entonces a veces buscamos cosas en nuestra inteligencia, pensamos que necesitamos más altura, necesitamos más nivel, porque ahora hablamos mucho de niveles, ¿no? Nivel más arriba, busquemos otro nivel. Sí, pero el nivel de Dios, ¿en dónde está? ¿Dónde tienes a Dios en tu nivel? Porque podemos ser muy inteligentes, muy sabios en muchas partes. ¿Y Dios dónde queda? Amén. Es tan triste, perdón hermano, que ayer estaba leyendo yo sobre el peligro de la inteligencia artificial, porque esa inteligencia artificial es escrita por hombres. Claro que sí. Y la están usando ahora para ver cómo es que funciona el cerebro de un hombre, cómo es que funciona todo el cuerpo humano, cómo es que los pensamientos y todo eso, y ellos se explican de una forma que uno dice, Dios mío, pero ¿dónde está la sabiduría de Dios? ¿Dónde está lo que usted dice? ¿Dónde está lo que Dios? Porque la inteligencia viene de Él, la ciencia, aún la misma ciencia. Exacto. Pero el hombre ha creado una ciencia que es terrenal y diabólica. Así Entonces mismo. ahí le pedimos al Señor, yo le decía, Dios mío, ¿cómo pueden estar poniendo? Que es que según la inteligencia artificial, ¿cuál es la mejor ciudad del mundo para vivir? Según la inteligencia artificial, una persona tiene Alzheimer, entonces vamos a ver cómo tratar ese Alzheimer y lo llenan de medicamentos. Así entonces, ahí, es. ese es el peligro. Date cuenta que ahora la palabra que se va a poner de moda ya no va a ser depresión, ansiedad, no, ahora va a ser artificial. Sí, porque ya están sacando hasta la carne artificial. Esta Huevos artificiales. Según la inteligencia artificial le está sacando la Biblia. Exactamente. Para Que va a decir lo que convenga de quiera. la mejor manera y como no la entienden,
de esta manera no la están entendiendo, entonces según la... Artificialmente la sacamos De para que la ponerle un entiendan. vocabulario que no Yo la entiendan y ese vocabulario pues Sí, que la están entendiendo. Las nuevas generaciones, ¿no? Porque usan mucho lo de las nuevas generaciones. ¿Sí vas a decir algo? Sí, bueno, entonces, lo más importante es que nosotros nos debemos centrar es en la inteligencia divina, Amén. ¿cierto? Amén. En la inteligencia espiritual. ¿Y cómo sucede eso? Cuando nosotros aceptamos la paternidad de Jesús. Amén. Porque la palabra misma dice que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Entonces, cuando nosotros como seres humanos dependemos de Él y dejamos que Él dirija nuestras vidas, entonces estamos siendo guiados por esa inteligencia espiritual. Pero todo empieza y comienza cuando nosotros aceptamos su paternidad. Amén. Un padre enseña, un padre disciplina, Amén. un padre edifica, pero está en nosotros si nosotros dejamos que esa espiritualidad, esa inteligencia espiritual habite en nosotros. ¿Cuando qué? Cuando estamos más conectados con Él. Cuando Él nos está enseñando cosas que realmente para nosotros es un poco difícil, pero que realmente necesitamos de pronto hasta sacrificio para poder agradarlo a Él. Amén. Así como Él lo ha hecho por amor a nosotros. Siempre va a haber un sacrificio, mis hermanos. En la parte espiritual, para poder tener victoria, tenemos que centrarnos que siempre tenemos que sacrificar. Pero muchas veces el ser humano está esperando es que voy a recibir. Si yo hago esto, ¿qué voy a obtener? ¿Ya? O sea, ¿Dios qué me va a dar? Como decía mi esposo, buscamos los milagros de Dios, mas no buscamos tener una relación dependiente de Dios, reconociendo que Él es Él es el árbol y nosotros somos las ramas. ¿Ya? Amén. Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo medimos la inteligencia espiritual? ¿Cómo mediríamos, cómo sabríamos que esa persona espiritualmente está usando sabiduría y es inteligente espiritualmente? Con las actitudes, con las decisiones sabias, con la manera de vivir. La palabra misma nos lo dice. Cambiad toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué dice eso la palabra, mi hermano? Porque es que si cambiamos nuestra manera de vivir a la inteligencia, a la sabiduría de Dios, a la sabiduría espiritual, a todo lo que Él pone en su palabra, por eso decía Sandra, que es importante recibir la paternidad de Jesús. Un padre, cuando nos dice algo, cuando estamos pequeñitos, el papá para nosotros es el héroe, es el que todo lo dice, y papi, y uno le pregunta de todo, papi, ¿por qué esos carros corren tanto? Papi, ¿por qué el tren va sobre esos rieles? Yo le preguntaba a mi papá, él era maquinista de tren, yo le decía, papi, ¿por qué ese tren tiene que ir por esos rieles? Papi, ¿por qué esa máquina es tan grande? Uno de niño empieza a preguntar todo eso, y el papi responde. Bueno, el papi nuestro respondió todo, Amén, todo aquí. ahí está. Amén. Aquí está toda la respuesta. Amén. De lo inteligente y sabio que debe ser espiritualmente. Aquí está, miren. Amén. Ese es el Busque libro. lo que quiera usted aquí. Busque todo en su vida. No se pegue de las cosas de este mundo, mi hermano. No se pegue de la inteligencia humana. ¿Es necesaria? Sí. ¿Que hay que usarla? Sí. Sabiamente. No dejarnos llevar de ella por encima del que creó esa inteligencia humana. Y muchas veces hay muchos problemas matrimoniales porque en el matrimonio estamos dejando salir más la inteligencia humana que la inteligencia espiritual. Amén. Les doy un ejemplo. Cuando uno de los dos ha estudiado más o ha alcanzado un degree mayor que el otro, siempre se empieza como una contienda entre los dos, porque el uno sabe más que el otro profesionalmente, si son profesionales, y entonces uno es, por ejemplo, un médico general y el otro es un médico especialista. Entonces, el que ha logrado más estudios
a través de su inteligencia humana, de pronto se siente un poco más elevado que el otro que de pronto solamente alcanzó un estudio básico, y realmente se ha escuchado muchos divorcios a través de eso. Nosotros tenemos conocidos que han estudiado medicina y que porque el uno estudió más que el otro, Sí. Empezaron a ofenderse, a competir, y la otra persona tuvo como una baja autoestima porque el que sabía más le decía, no, es que yo sé más que tú, entonces yo gano más que tú. ¿Por qué? Porque adquirió el conocimiento y está desarrollando cosas en su velocidad de resultados, hace que la otra persona se sienta menos capacitada, y realmente en el matrimonio, para una relación matrimonial, es más importante la inteligencia espiritual que la inteligencia humana. Así es. Amén. Y mira, qué bueno que tocaste ese punto de esa pareja de verdad. Ellos, y esto que hablamos de las parejas, nosotros siempre pedimos permiso para contarlo como testimonio, porque ellos ya cambiaron en muchas cosas, muchos aspectos de su vida cambiaron por el conocimiento que tuvieron de la palabra, ¿sí? Cambiaron su sentido. Pero ella le decía, es que tú eres un médico general, yo tengo una especialización, entonces no me opines de lo que no sabes. Le hablaba de esa manera. Y él como varón se sentía minimizado. Entonces, ¿qué empieza en el matrimonio? Esos problemas. Ya empieza una competencia, ya empieza el sentirse más inteligente el uno que el otro. Hay otro ejemplo. El uno sabe más inglés que el otro. O de pronto el uno sabe inglés y el otro no sabe ni papa. Téngamelo quieto yo. Entonces, a veces Ay. tomamos el conocimiento y la inteligencia para humillar a la otra persona. O sea, han Eso es habido así. rompimientos, tenemos casos que han pasado así, y por eso nosotros podemos tener esa autoridad para poder decir que ese tipo de cosas sí han destruido hogares. Sí. ¿Por qué? Porque nos creemos el muy. Sí. Nos creemos muy, ¿ya? ¿Por qué? Por el conocimiento adquirido. Entonces, realmente Dios no quiere eso para nuestro matrimonio. Amén. Si el uno sabe y el otro no sabe, no nos aprovechemos de esa circunstancia para poder tomar el control, porque entonces estamos, tomando una parte que no nos corresponde, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si el rol del hombre es uno y el rol de la mujer es otro, pero resulta que pasa que la mujer de pronto es más estudiada en cierta cosa, eso le eleva el orgullo a la mujer y le hace difícil someterse a su esposo por el conocimiento que esa persona piensa que tiene, porque piensa que es más inteligente que el hombre. ¿Sí? Entonces son ejemplos que nosotros tenemos que empezar a analizar y empezar a decir qué es lo que realmente Dios quiere que yo use, más la inteligencia espiritual o la inteligencia intelectual. ¿Qué es lo que más yo tengo que poner en obra en mi matrimonio para poner por obra y tener éxito en lo que el Señor quiere Amén. que yo alcance? Amén, Amén. amén. Proverbios 1:2. Proverbios 1:2. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Amén. Ese es el propósito de los proverbios. Según el propósito dice, es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Esta es otra Esa es otra versión. Pero en sí es eso. La palabra en sí es para aprender, para que nuestras ideas, nuestra parte cognitiva, empiece a tener ideas e imágenes de lo que es Dios. ¿O ustedes no se imaginan a Dios cuando abrió el mar? Ustedes no se lo han imaginado. Cuando Dios abrió el mar rojo, ¿ustedes no se han imaginado estar parados ahí y ver ese mar que se abre de un lado a otro? ¿No tienen esa imagen puesta en su mente? Cuando Dios tumbó el muro de Jericó, ¿no les viene a ustedes esa mente cómo Dios hizo esas cosas? Esa es la parte cognitiva que la palabra de Dios empieza a trabajar en tu mente. El Dios grande que tú tienes es un Dios grande.
que abre mares, que tumba barreras, que llega bien lejos, que Él hace de lo imposible todo posible. Entonces esa inteligencia espiritual empieza a aferrarse a tu vida. Entonces las decisiones tuyas, como decía la hermana Xiomara, las decisiones tuyas ya son pensadas en una sabiduría que te dio Dios, en una inteligencia espiritual que tienes y que manejas para hacer cualquier cosa sobre esta tierra. Entonces tú ya no estás pensando en tu inteligencia humana solamente, sino que ahora pones por encima de todo primero lo que Dios dice. Cuando tú eres inteligente espiritualmente, cuando usas sabiduría de Dios, es porque estás poniendo primero lo de Dios que el resto de cosas. Para un trabajo, ponemos a Dios primero. ¿Me conviene? ¿No me conviene? ¿Es o no es? Para ir a otro sitio, ¿me conviene o no me conviene? Para entrar a un lugar. Yo soy hijo de Dios. ¿Será que está bien que yo entre a este lugar que de pronto hay mucha cuestión como rara, huele como a hierbita? ¿Será que puedo entrar ahí? O sea, sabiduría de Dios. Mire la parte humana de verdad, ahora que hablamos de hierbitas y de olorcitos, cómo la inteligencia humana ha querido desmembrar a la familia. Todo esto que estamos hablando es en contra de la familia. La inteligencia humana se está poniendo, inteligencia artificial, como tú decías, hermana, va en contra de la familia. Amén, completamente. Ojo, porque eso va para eso. Todo lo que se está usando en el mundo es para desmembrar lo que es familia. Todo. Las cuestiones LGTB, Z, XY, a cuadrado, lo que sea. Todo va en contra de la familia. Entonces, ¿no creen ustedes que debemos buscar esa inteligencia espiritual todos los días? ¿No creen ustedes que deberíamos estar más pendientes de eso? No tan pendientes de la moda, no tan pendientes de qué cambió en el mundo del espectáculo. Me aterra a mí a veces ver que las mujeres son las que más son influenciadas en cosas, por ejemplo, de peinados. Y discúlpenme las damas, no es porque no tenga pelo, ¿no? Pero sale un peinado, oiga, se riega como pólvora. Todas las mujeres tienen que tener ese peinado. Ven a un artista que salió con tal cosa, sale para allá, tienen que hacerlo. Llega un tratamiento nuevo, hagan todo el tratamiento nuevo. Todas la hacen. Valga lo que valga. Valga lo que sea. Botox. Ay, no, eso hay que hacerlo. Porque yo soy mujer y eso es para mujeres. Y eso es acá. ¿Estamos más pendientes de esas cosas que tu vida espiritual? Puedes ponerte muy bien, usar todo el botox que quieras, pero con Dios la cosa no va a cambiar. Él siempre va a ser el mismo. Él no va a necesitar de botox. Él no va a necesitar que te peines quién sabe cómo, o que no tengas pelo, o que tengas mucho pelo, o que seas un agogó o un hippie, lo que sea. Dios va a ser siempre el mismo. Y si no buscamos esa presencia de Dios en nuestras vidas, mis hermanos, nosotros, por más que asistamos, vuelvo y repito y repetiré siempre, por más que usted asista a la iglesia, por más que usted asista a la célula, por más que usted asista a un seminario de parejas, por más que usted asista a las convenciones que quiera en todo el mundo, váyase a España, váyase a Europa, a Alaska, lo que quiera, si usted no busca la presencia de Dios en su vida, eso es como si nada hubiera hecho. Todo lo que usted hace es como si nada hubiera hecho. Entonces la inteligencia que estamos hablando, esa inteligencia que Dios nos da, mis hermanos, está escrita aquí. Está escrita aquí, las decisiones están aquí escritas. Sí, porque Él nos creó a su imagen y semejanza. Exacto. Él nos dio su sabiduría, su inteligencia. Lo Todo. que pasa es que el hombre, mire ahora el sistema de salud, mis hijas tienen 3 meses que no cobran. Están trabajando gratis porque hackearon el sistema de salud. Ay, Dios. Y no pueden cobrar, no pueden hacer ni un solo claim. Oh, mi Dios. Y eso es el sistema de salud. Dígame lo que Imagínate. está pasando el gobierno, todo lo que está pasando. Entonces ahí es donde Esa nosotros es la tenemos que... actualización que hay. Esa es la tal inteligencia del hombre. Intelectual. Intelectual. Y démonos cuenta de algo, nosotros estamos dependiendo de algo que nos va a generar en nosotros la carencia de algo después.
y estamos dependiendo de celulares, Ujú, de la inteligencia exacto. Ya, humana. ya. Estamos dependiendo que yo muchas veces les digo a ciertos hombres que conozco que le digo, hermano, cuando usted lee en una dirección, búsquela usted mismo. No ponga el GPS, búsquela usted mismo. Use su cerebro para que usted se dé cuenta que usted no ha perdido la cuestión de ubicarse. Los teléfonos. ¿A dónde está? ¿Para el norte o para el sur? Usted ubíquese por usted mismo. Dios le dio esa capacidad a usted. ¿Saben dónde está esa capacidad ahora? En los celulares. Mm. Entonces, usted le dan una dirección, pum. Por ejemplo, ayer le pedí al hermano, deme la dirección, hermano. GPS. Listo. Y uno ya, la inteligencia a uno ya no la mueve. Lo que Dios le dio, lo que Dios lo dotó a uno, ya como que no lo usa. Mis hermanos, estamos dependiendo de celulares, ¿no es cierto? Sí. De todo lo que es. ¿Ustedes qué dirían si hay un bloqueo en todo lugar de este sistema? Ya se ¿Qué está- harías tú? ¿Qué harías Ya, tú ya está pasando. si sabes que estás por allá en otro país, estás viajando y no tienes comunicación con tu esposo o tu esposa, que no sabes ni dónde estás, ni dónde quedaste? Ujú. ¿Qué harías tú? Mm. ¿Dónde quedó entonces lo que Dios te dio? ¿Qué harías si todo se bloquea? Porque si paran celulares, mi hermano, tú sabes que se para todo el mundo casi, porque no hay vuelos de avión, no hay nada. Y nos están llevando a una cosa de esas, mis hermanos, nos están controlando en muchos sentidos. Esa inteligencia humana se está metiendo en nosotros de una manera increíble, tanto así que la familia ya no importa. Y para Dios, espiritualmente, la familia es el centro de la creación. Amén. Es el centro de todo. El matrimonio es el que empezó todo Amén. y va a terminar todo, porque él viene por su esposa y eso es un matrimonio. Él viene por su esposa y es la iglesia. Entonces, mis hermanos, empecemos nosotros de verdad a darle importancia a esa inteligencia espiritual, a esa sabiduría que Dios nos quiere dar. No creas que todo lo que aprendas, y es muy bueno que aprendas cosas, uno no deja de aprender cosas, por esto no deja de aprender, pero no se te olvide que primero está lo que Dios quiere, primero está lo que Dios te puso a ti, lo que Dios hizo en ti, no lo que el hombre quiere poner en ti. El hombre quiere poner muchas cosas que tal vez no te convienen, como decía Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Cuidado con desviarte en tu mente. Ahorita hay muchas cosas que te pueden desviar facilito. ¿Sabes qué? Teorías, nuevas instrucciones, Yes. nuevas formas de vida, Yes. nuevas modas que te van a llevar a pensar que tienes que hacer esto porque si no, no estás bien. No estás bien. ¿Cuántos muchachos están generando suicidios porque no se sienten bien, se sienten aparte de la sociedad? Esa es la inteligencia que están usando. Eso es lo que están promoviendo ahora. De que tú te sientas que ya no eres lo que Dios dijo que eres. No hay Dime, identidad. Jordan. De que estaba buscando al comienzo un versículo Sí, con esto que ustedes estaban diciendo y de este versículo que habla sobre ese tema. ok, dilo. Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos nos cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, gracias, mi Jordan. Tú siempre das en el punto, mi hermano. Qué bueno, gloria a Dios. Buscad. Busquemos de eso, de esa sabiduría, de esa inteligencia de Dios. Oh, mi Dios. Al principio yo les estaba hablando de cómo medir la inteligencia intelectual. Les dije que se medía a través de la velocidad para poder resolver problemas matemáticos, físicos, situaciones. Ahora, ¿cómo podemos medir la inteligencia espiritual? ¿A través de qué? De la capacidad para poder amar
perdonar, servir, vivir en paz, tener bondad, gozar de la vida, ser mansedumbre, ser paciente y por último, controlar las emociones. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que mirar cómo es eso cómo se mide. ¿Qué es eso de medir la inteligencia espiritual? ¡Wow! Tremendo. Cuando el Señor nos dice, el que más sabe, que se muestre como el que menos sabe. ¿Lo hacemos en nuestro hogar? Muchas veces usamos el sarcasmo, y el sarcasmo es una cosa que se usa el que cree que sabe mucho. Y la otra persona se siente humillada. Se siente, ok, me está diciendo que soy bruta o que soy bruto. Necesitamos medir nuestras palabras, porque muchas veces el problema que se ejerce en el hogar depende mucho de la mala comunicación o la buena comunicación que tengamos. Otra cosa, tenemos que tener a nuestro cónyuge en gran estima, dice la palabra, verlo mayor que nosotros mismos. Entonces, ahí estamos viendo cómo es que podemos medir la inteligencia espiritual a la inteligencia intelectual. El intelecto siempre te va a llevar a creerte más, a poderte poner por encima de los demás, porque tú sabes más. Entonces, ahí es donde el Señor quiere que nosotros empecemos a reflexionar y empecemos a decir, ¿cómo estoy llevando mi vida matrimonial? ¿Qué estoy aportando yo ahorita en mi matrimonio para que esa capacidad espiritual venga más a mí? Amén. Y realmente lo vamos a ver reflejado ¿en qué? En el testimonio que cada uno de nosotros podamos tener. Amén. Un testimonio de vida, un testimonio donde podamos decir, antes éramos, pero ahora somos de Cristo. Antes éramos del mundo, pero ahora somos de Cristo. Entonces, ahora somos de Cristo y se está viendo que hay más divorcios en este momento en el pueblo cristiano que en la parte secular. Entonces, ahí es donde estamos mirando, que estamos dependiendo de la vid. Si nosotros somos los pámpanos que dependemos de la vid, entonces, ¿qué está pasando en nuestros hogares? Amén. Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Y les digo una cosa, esto es a título personal también. Tu relación, tú solito o tú solita, ¿cuál es la relación que tienes con Cristo? Gálatas 5:22. Ahí está la medición de lo que estaba hablando mi esposa. ¿Cómo mides tú espiritualmente? ¿Cómo estás? Léelo, Adel, léelo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, Bondad. Bondad. fe. Amén, amén. ¿Qué más? Persecución, No, contra tales cosas. Mansedumbre. Contra tales cosas. Vuélvelo a leer desde el principio. Vuélvelo a leer. Vuelve a leer. Entonces mas quería el repetir fruto del también. Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y fe. No, Hasta ahí. ahí sigue, mi amor. Mansedumbre. Ah, sí. Versículo 23. Ah, es que es el 23. Sigue el 23. Sigue el 23, sí. Mansedumbre, Y templanza. templanza, Ajá. templaza contra Tales cosas. tales cosas no hay ley. Eso de él, perfecto. Esa es la medición de tu vida espiritual. ¿Eres inteligente espiritualmente? Esa es tu medición, mi hermano. Ahí está en Gálatas 5, 22 y 23. Ajá. ¿Eres manso? ¿Eres humilde? ¿Tienes amor? Y esto es individual, mi hermano. Esto no es solamente en el matrimonio, es individual. Tú en tu vida manejas el perdón. ¿Tú manejas la humildad en tu vida? ¿O eres una persona altiva? ¿O eres una persona orgullosa? Y les está hablando un orgulloso que el Señor lo rescató y le tocó
duro. Porque hablar de humildad, mi hermano, humildad no quiere decir un día que saludas a un hermano, ay, Dios te bendiga, hermano. Eso lo hacemos todos. No, la humildad es cuando tú estás tratando con los demás. ¿Cómo tratas a tu papá y a tu mamá? ¿Cómo tratas a tus padres? ¿Eres humilde con ellos? Servicial. ¿Los tratas con amor? ¿Los tratas con respeto? ¿Los honras como le hablas? Porque déjeme decirle que he visto unos hijos que les hablan a los padres de una manera que no hay honra en ninguna de las palabras que les dicen. Tú haces eso, entonces eres inteligente espiritualmente. No lo haces, estás alejado. Ahí sí es cierto que uno se sentiría como un burro espiritualmente. Aunque bueno, Dios usó un burro, ahora que me acuerdo, a Naamán. Dios usó un burro para hablar, imagínense. Así es. Dijo que no pase por ahí o sea, puto, que lo van a matar. ¿Ah? Hasta Dios usó un Es burro. que muchas veces podemos saber mucha Biblia, Sí. pero el problema está ponerlo por obra. Podemos saber Sí. muchos versículos, decir, guau, ese hermano cómo sabe, wow. Pero vamos a su matrimonio y realmente no está aplicando nada de lo que está en la palabra de Dios. ¿Y la actitud? ¿A dónde está? Exacto. La actitud en dónde está. Así es, mi hermano Juan. Miren, yo les digo esto de los padres, ¿saben por qué? Porque la relación con los padres es hasta que se mueran. Amén. Tu papá va a ser tu papá siempre. Tu mamá va a ser tu mamá siempre. Haya sido lo que haya sido. Amén. Si tu mamá fue hasta una prostituta, la vas a tener que honrar. Si tu papá fue alguien terrible, que te abandonó, que esto, pero vas a tenerlo que honrar. Amén. Porque ya tú eres inteligente espiritualmente. Amén. Ya cuando tú usas esa sabiduría de Dios, ya no importó lo que pasó. Ya no importó lo que sucedió. Es más, ya no importa lo que sucede, porque Dios te perdona todavía, ¿o no? Solo te perdonó antes. No, aquí estamos cometiendo pecados que Dios nos los está perdonando. Entonces, ¿tú por qué vas a dejar de perdonar a los que de pronto te hacen algo ahorita? ¿Por qué entonces no perdonas? Ay, es que mi papá ni me llama. Ay, no, ni estuvo pendiente de mí. No. Y acusa y acusa y acusa y solo piensa en el yo. Por eso es que el egoísmo se levanta tanto. Por eso es que matamos la espiritualidad cuando dejamos que el egoísmo salga en nosotros. Porque pensamos, no me hicieron, no me dieron, no hicieron el pollo como yo quería, no hicieron la pasta que yo quería, no hicieron esto aquí, no hicieron esto allá. No, no debemos pensar así. Nosotros debemos ser inteligentes espiritualmente. Amén. Si se le quemó la tostada de desayuno, mi amor, con el cuchillo yo le quito el Ráspele. quemado. Sí, Gracias, ráspele. amor, gracias. Gracias, mi amor, porque te levantaste a hacer el desayuno. Qué marita, no. Vea, salió, vea. El bistec quemadito. Diga sin palabras. Mis hermanos. Se la volteó así que Es no así, le vea lo que para que no le vea lo quemado. Les echan mermelada y mantequilla. Pero miren, Importante, importante. Mis hermanos, en el matrimonio y en las relaciones tuyas personales, no te empieces a matar tu vida por detalles así como una tostada quemada. No te empieces a quemar con eso. Usemos inteligencia que Dios nos dio, Dios nos puso esa inteligencia. Mi amor, tranquila, no importa. Sandra, por ejemplo, sabe que la pasta no es, pero ella a veces hizo pasta y al otro día se lo olvidó, hizo pasta otra vez. Mi amor, tranquila, no importa, yo me la como, tranquila. Pero a la próxima no la haga. Ha cambiado, ha No, cambiado. porque la otra vez no había paciencia. Oiga, no, pero es que, mire, la Está bueno. hermana de Gris la otra vez se hizo una lasaña que, Dios mío, eso estaba delicioso. Y al otro día tocó comer pasta. Porque yo me calenté la lasaña, entonces Entonces, bueno, gloria a Dios. Pero es importante, mis hermanos, que usemos esa sabiduría que Dios ha puesto en nosotros de verdad. Mire, la palabra nos llena de tantas cosas. ¿Y cometemos errores? Sí cometemos errores, mi hermano. No vamos a dejar de cometer errores, no vamos a dejar de pronto de ofender, de hacer cosas mal hechas, de pronto de hacer pensar que estamos haciendo algo malo. Ojo con eso.
Muchas veces asumimos lo que otras personas hacen y en el matrimonio se presenta mucho esto. Cuando hay algo que de pronto tu esposo hizo y, sí, ¿ven? Lo hizo por esto y por esto. Asumes cosas que no está haciendo por eso, de pronto es porque se le olvidó. Eso fue porque le dejé la tostada quemada. Exacto. Sí, me dejó esta tostada porque le dejé sucio tal lado. Todas estas cosas, mis hermanos, es manejar lo que Dios nos dejó, algo inteligente en nosotros que es la espiritualidad de Él. El tener la relación con el Espíritu es eso. Es poner el amor por obra, es poner el perdón por obra. Amén. No asumas cosas, no pienses de los demás cosas que de pronto no son, porque puedes caer en un error y tú mismo te estás generando desinteligencia en tu vida. Esa es una nueva palabra, desinteligencia en tu vida, porque no estás siendo inteligente espiritualmente. Entonces nosotros en este tiempo, mis hermanos, donde hay tantas cosas que nos están metiendo en la cabeza, ustedes ven las redes sociales, es impresionante. Es impresionante lo que quieren meter, las teorías que quieren avanzar, las cosas que quieren decir, que es que si no se hace así, está mal. Miren los gobiernos como están manejando, manipulando, construyendo una vía. Les decía yo en el Coffee Break, en el 2062 ya están diciendo que el matrimonio desaparece. Ya tienen pronosticado, y eso fue un estudio de una universidad de aquí de los Estados Unidos. En el 2062 el matrimonio desaparece. ¿Por qué? Porque no se están casando. Ustedes saben que los divorcios bajaron, ¿no? El porcentaje de divorcios bajó, pero es porque no se están casando. Están teniendo unión libre. Y se separan y no importa, no hay matrimonios. Se están desapareciendo cada día más, cada día más. Entonces, esta inteligencia que se está metiendo está destruyendo lo que Dios hizo. No dejemos que nuestra familia, que en tu vida vaya a empezar a cambiar eso. Que tu vida sea esa relación con Dios. Ese Gálatas 5, 22, 23 se te meta en la mente. Y en el corazón. En el corazón, en los pensamientos. Porque de los pensamientos determinan ¿qué? Las acciones, las decisiones. Y si tu corazón está guiado hacia una mundanidad, pues esas decisiones van a estar establecidas en eso. Amén. Las decisiones tenemos que fundamentarlas en lo que espiritualmente Dios nos enseña. La inteligencia espiritual es esencial para que hayan matrimonios y familias saludables. Amén. Pero en este tiempo estamos dejándonos llevar por palabras, wow, ya como dicen, inteligencia artificial. Oh, sí, palabras intelectual. nuevas. Entonces como que ay, me interesa, leamos acerca de eso. Ay, sí. Y nos alejamos de la palabra de Dios. No, y que es para yo donde está saber la más. inteligencia Dígalo, mi espiritual. Juanito. Eso es una persona que quiere tomarlo. Exacto. A mí me pueden venir así miles de cosas. Yo lo voy a tomar a mi manera. Si yo lo Amén. quiero tomar, lo tomo. Si no lo quiero tomar, no lo tomo. Esto pasa con el celular, lo mismo.